con nosotros en el estudio la licenciada Ana Katiria Suárez, de la familia, defensora de la familia de Fátima. Gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Muy buenas noches. Muchas gracias. Qué reto, Ana Katiria, el tomar este caso, ¿no? Y sobre todo con los detalles que hemos estado conociendo recientemente a raíz de las audiencias. ¿Por qué tomar este caso? ¿Cómo negarte cuando una familia con tanto dolor te pide ayuda para que la representes en un camino que cuando no te duele como le duelen a las víctimas, es sinuoso, es de empedrado, de lucha? Pues cómo negarte cuando tienes herramientas jurídicas para hacerlo, ¿no? Pero además porque es un caso en el cual hemos encontrado muchos elementos, ¿no? Sin justificar, del lado de los presuntos responsables, un entorno muy violento, un entorno muy perjudicial para todos los que lo integraban, que en este caso alcanzó a la pequeña Fátima. Pues sí, creo que se tiene que abordar el tema en un contexto social amplio, entender de dónde deviene la vulnerabilidad de las víctimas, poner en antecedente cuáles son las medidas de protección en temas de prevención. Sin embargo, creo que en este caso y en la etapa en la que nos encontramos, me parece justo voltear a ver los indicadores para buscar justicia y señalar con responsabilidad y elementos adecuados para lograr sentencias condenatorias. Ahora, en este caso en particular, no nada más están jugando en un feminicidio, obviamente los dos feminicidas de quien hemos hablado varias veces, Mario Alberto y Giovanna, sino que hay otras partes implicadas muy importantes, quienes incluso pudieron haber evitado esto. Y en este caso serían las autoridades de la escuela, pero obviamente los funcionarios por las omisiones que se dieron desde un inicio cuando empezaba el tema de la búsqueda. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta parte? Sí, claro. Y bueno, abonando a lo que dices, también establecer que no solamente se da la vinculación por el feminicidio, sino también por el secuestro agravado. Y esto sí es un buen indicador de la Fiscalía, puesto que sí se abocaron a dividir la conducta en dos partes por la preterintencionalidad de la misma. Sin embargo, como bien dices, nos encontramos frente a situaciones donde se tendrá que responsabilizar por omisión, y quizá hoy la historia sería muy distinta, quizá hoy tendríamos a una chiquitina con vida. También hay una parte importante, el servicio público educativo, que tiene ya per se protocolos de actuación que se debieron de haber respetado, pero también una parte muy dolorosa fue la actuación inmediata de la familia, y no así de las fiscalías. Pero ellos dicen que siguieron el protocolo y que hubo un operativo inmediato. No es cierto, no es cierto, y tan es así que la propia Fiscalía, y también lo vemos con buenos ojos, inició de oficio la investigación en el área de visitaduría, en donde tendrá que verificar que desde el momento uno que la familia llegó ante la agencia del Ministerio Público a iniciar así es, la mandan a otra agencia porque no le corresponde la jurisdicción, llegan a esta otra jurisdicción y les dice te faltan documentos. Vamos, yo creo que lo primero es activar los protocolos y después los temas burocráticos, ¿no? Faltaba decir que ¿cuántas horas lleva desaparecida? Vamos, es una niña de 7 años, no necesito que pase más que un minuto para activar protocolos de inmediato, que también hay que atender al área de búsqueda de desaparecidos del gobierno central de la Ciudad de México. Ahora, tanto Mario como Giovanna van a ser juzgados los dos por los mismos delitos. Así es. En las audiencias, licenciada, la primera que hubo el viernes, sábado en la madrugada, se revelaron datos muy duros, muy crueles con Fátima. Así es. Fue una audiencia, más allá de hablarte como abogada, como litigante, como mujer, como ser humano, escuchar esa historia fue devastador. Yo creo que nos simbra hasta el tuétano a litigantes, a jueces, la indignación de la indolencia, la violencia, la brutalidad y la ruindad con la que fue tratada esta chiquita Fátima. No se puede dejar a un lado, por más objetividad que se quiera tener, el dolor en la lectura de las líneas de daño imputación. causado, ¿no? Sí, con todo el dolo, ¿no? Con toda la superioridad que adultos pueden tener sobre un niño. ¿Usted va a vigilar entonces que la Fiscalía tenga los elementos, que se llegue a sustentar muy bien la acusación, el caso? ¿Cómo va a ser su trabajo? Bueno, en el sistema acusatorio adversarial, que es el que hoy tenemos de juicios orales, la asesoría jurídica forma parte activa de la investigación. Podemos proponer líneas de investigación, diligencias por desahogar,
solicitud de prácticas de diversas diligencias que abonarán en estos 4 meses, que fue el periodo que dictaminó el juez de la causa, para que ambas partes, tanto la defensa pública como la asesoría jurídica y la fiscalía, nosotros aportar pruebas de cargo, la defensa pues evidentemente de descargo, y posterior a estos 4 meses se inicia ya per se el juicio en contra de estos sujetos. Carlos preguntaba previamente sobre el tema de los cargos que se le imputan a ambos, y preguntar sobre el tema de Giovanna, porque yo sé que además usted ha sido defensora de género desde hace mucho tiempo. Sí. Sobre el caso de Giovanna, ella también alude a la violencia física que sufrió por parte de Mario Alberto. Eso no va a tener ninguna afectación en los cargos que se le puedan imputar, es decir, el hecho de que ella pudo haber sido influenciada por Mario Alberto, obligada. Eso no va obligada, eso no juega un papel en los cargos que pudiera finalmente ella enfrentar. Bueno, eso sería parte de la defensa, y aludir a una excluyente responsabilidad o un atenuante por alguna circunstancia me suena muy complicado. Sin embargo, pues el respeto a los derechos humanos de cualquier persona, y más si atendemos a una, como bien decías, al contexto social en el que vivían, pues tienen todo el derecho de exponerlos. Sin embargo, al ser personas adultas, que durante la audiencia se les preguntó si entendían y conocían los cargos, si sabían qué era lo que estaba manifestando la fiscalía, se lo preguntó el juez, aludieron a lesiones que habían sufrido por parte de Corporación del Estado de México. Evidentemente tienen todo el derecho de iniciar las denuncias o carpetas de investigación que así convenga. Sin embargo, yo creo que aquí hay que atender a una víctima de 7 años que seguramente si estuviera con vida clamaría justicia. Y sería muy riesgoso que se hubieran afectado sus derechos, ¿no? Porque eso podría afectar el debido proceso. Es decir, habría que cuidar que se protegiera los derechos de los culpables, y no por gusto, sino para que no se afecte en la culpabilidad y en el cargo que al final tienen ellos que pagar. Así es, y también es parte de la asesoría jurídica velar por ello, no como defensa evidentemente, pero sí, como bien dices, para procurar un debido proceso. Sin embargo, pues lo que haya sucedido en el Estado de México no compete a lo que se convalidó y validó y legítimo el juez de la Ciudad de México en cuanto a la ejecución correcta, con las diligencias correctas en las órdenes de aprehensión ejecutadas, y bueno, eso es lo que legitima hoy la privación de la libertad de dichos sujetos. Abogado, usted ha dicho que no va a cobrar por este caso, que no se solicita apoyo económico tampoco para quienes quieran hacerlo, no haya algún vival, ¿no? Sí, se aperturó ya una carpeta de investigación. La Fiscalía se dio cuenta de unos anuncios que hacían unas vecinas, me parece, no me da mucho caso, de la colonia aledaña, en donde en una cuenta bancaria solicitaban depósitos, cosa que ni la familia está pidiendo, y mucho menos nosotros como asesores jurídicos. Hay casos que tienen un costo por esfuerzos y lucha como cualquier litigante. A ver, no nos estamos tirando al piso. Sin embargo, hay otros que no concibo cuál es el monto a cobrar. Al contrario, creo que el adeudo que todos debemos entre pares, entre iguales como ciudadanos, pues no tiene precio, ¿no? Ahora, hay 2 temas a los que los acusados están aludiendo como para defenderse. Uno, que fueron detenidos en el Estado de México, y eso quizás afectaría sobre el dónde pudiera llevarse a cabo el juicio. Esa es una pregunta. Y lo otro, sobre el asunto de la defensa. Si ellos se quedaron sin abogados o si van a tener parte de la Defensoría Pública, ¿cómo va a funcionar eso? Te contesto la primera pregunta. La orden de aprehensión se ejecuta mediante un oficio de colaboración entre la Ciudad de México y el Estado de México, con lo cual no tiene que ver en dónde se hayan realizado los hechos. Evidentemente, la orden de aprehensión deviene del lugar en donde se realizaron los hechos, que es la Ciudad de México, y se ejecuta mediante oficio de colaboración en el Estado de México, como si hubieran estado en Guanajuato o en Chihuahua. Bien. Y otro punto es el tema de la defensa. De la defensa, por supuesto. A ver, ellos tienen derecho a elegir entre una defensa particular o una defensoría de oficio. Cualquier ciudadano que no tengamos acceso a una defensa particular, el Estado está obligado a proporcionarnos una defensoría de oficio, y esta es la que se presentó en la primera audiencia de vinculación, y por supuesto que, como bien dices, hay que procurar el estricto apego a
a los derechos humanos de ambas partes para establecer un debido proceso y llegar a un buen puerto, ¿no? Pues abogada, muchas gracias. Ojalá vamos platicando en el proceso cómo se van dando las cosas, porque pues quizá ya cuando termine y que ojalá que esté con una sentencia que sea una lección para todos, platiquemos de esto, ¿no? De lo que debe quedar de un caso tan terrible como este. Y los protocolos de actuación de la autoridad inmediata. Eso también se tiene no dejemos caer este asunto, ni muchos empujando y visibilizando. Creo que es la mejor presión que podemos para exigirle a las autoridades que cumplan con su deber. Gracias, abogada. Muchísimas gracias.